remito a la prueba, me remito a las pruebas, me remito a la prueba, me remito a las pruebas, me remito a la prueba, me remito a las pruebas, me remito a la prueba, me remito. Muy buenas noches. Hoy es un día muy importante para Nuevo Siglo y para este canal NSTV. Estamos ampliando nuestra grilla de programas periodísticos y le estamos dando la bienvenida esta noche a una joven periodista, pero de destacada trayectoria, como es Romina Andrioli. Muy buenas noches y bienvenida, Romina. Buenas noches, Nelson. Muchas gracias. Para mí es un gusto incorporarme a NSTV y a la nueva propuesta periodística del canal y asumir la responsabilidad de conducir a las pruebas Me Remito. Que es un programa de debates, que es una contribución que hace NSTV a la difusión de ideas, al conocimiento de los distintos puntos de vista que hay sobre los grandes temas de debate en el país. Ese es el aporte que ha querido hacer NSTV con este programa que comienza hoy y Romina con un capítulo muy especial. Sí, justamente porque el debate en este primer programa será a propósito del plebiscito que se convoca para el 26 de octubre de 2014. Ese día los uruguayos deberán decidir sobre una enmienda a la Constitución a propósito de un tema que figura como el de principal preocupación desde fines de 2008. Pero veamos el informe y enseguida vamos a recibir a nuestros invitados en el día de hoy. En marzo de 2011, el Partido Colorado lanzó la campaña de recolección de firmas para una enmienda constitucional sobre delitos cometidos por menores de edad. En abril, el senador Luis Alberto Lacalle anunció que varios dirigentes del Partido Nacional se sumaban a la propuesta. El 17 de abril de 2012, la comisión que dirigió la campaña entregó al presidente del Poder Legislativo, Danilo Astori, las casi 370.000 papeletas de adhesión. En septiembre, la Corte Electoral comunicó a la Asamblea General Legislativa que las firmas presentadas eran más que suficientes para convocar a un plebiscito. ¿Qué dice la enmienda a plebiscitar? Que las personas mayores de 16 y menores de 18 años serán penalmente responsables y serán castigados por el Código Penal en casos de delitos de homicidio, lesiones graves, rapiñas, copamientos, extorsión, secuestro y violación. Que los antecedentes de los adolescentes que hayan sido procesados no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 16 años. Y además, dice que habrá un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de 18 años. En el plebiscito del 26 de octubre de 2014, los que estén de acuerdo con esa enmienda pondrán en las urnas su papeleta por el sí. Y para que salga afirmativa, se requiere mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran ese día a votar. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, líder de Vamos Uruguay, fue quien impulsó la campaña de recolección de firmas para promover esta reforma constitucional. Luis Alberto Lacalle, senador de la República por el Partido Nacional, líder del herrerismo, Unidad Nacional, expresidente de la República, fue quien acompañó junto a dirigentes de su sector esta campaña por este plebiscito. Eduardo Bonomi, ministro del Interior, en las elecciones pasadas fue electo senador por el espacio 609, MPP, en segundo lugar en la lista luego de la senadora Lucía Topolansky, integra el Consejo de Ministros actualmente por el Poder Ejecutivo. Mónica Xavier, senadora por el Frente Amplio, por el Partido Socialista, tras las internas de mayo es presidenta de esa coalición, que ya se ha manifestado hará campaña en contra del plebiscito. Buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestro primer programa. Gracias. Bueno, es un gusto para nosotros, en nombre de NSTV, recibirlos y comenzar este programa con la conducción de Romina Andrioli. Y vamos a comenzar ya con el debate, cómo tenemos que establecer límite de tiempo. Nos ayuda, más allá de la asistencia de nuestro equipo de producción, este reloj de arena que tiene 2 minutos de tiempo para marcar las intervenciones, más allá de que lo importante es que cada uno pueda desarrollar su pensamiento y dar las opiniones en cada caso. Bueno, comenzamos con esto que nos convoca. Senador Bordaberry, ¿por qué impulsa esta reforma? Bueno, antes que nada, felicitaciones por el programa. Romina, Nelson, a NSTV también.
creo que es muy importante poder tener un lugar donde discutir, en este caso debatir con respeto con el presidente Lacalle, con la senadora Xavier, con el ministro Bonomi. Creo que es una muy buena oportunidad para eso. Gracias por hacer estos programas, generar estos ámbitos. Nosotros creemos que en los últimos 7 años el problema de la inseguridad ha ido creciendo muchísimo a partir de decisiones muy equivocadas que se tomaron en el primer gobierno del Frente Amplio, como fue aquella política de largar presos a la calle, de derogar el decreto 690 y sobre todo no considerar una prioridad el tema de la seguridad pública. Y dentro de eso hoy estamos viviendo una situación de inseguridad muy grande, muy grande. Es decir, en el año 2005 habían 7.000 rapiñas por año y hoy hay casi 17.000. En el año 2005 había una participación de menores en los homicidios del 9% y hoy hay una participación del 26%. En el año 2010, según los datos del Ministerio del Interior, en el último trimestre del 2010, según los datos disponibles del Ministerio del Interior, hubo en Montevideo una participación de menores en rapiñas de 53%. En el 53% de las rapiñas participaron menores. Nosotros en el 2008 entregamos una serie de propuestas al entonces presidente Vázquez, tanto en lo que refiere a seguridad pública como de educación. Nos parece que esto es un tema que están muy vinculados. Después de eso presentamos proyectos de ley al comienzo de esta legislatura, entre ellos el de la baja de la edad de imputabilidad. No fueron considerados y bueno, ante la falta de consideración del Parlamento recurrimos a lo único que se podía recurrir, que es a la voluntad de los uruguayos, y 370.000 uruguayos nos acompañaron. Quiero también hacer una pequeña reconocimiento que en realidad la idea original no es nuestra, sino que es del presidente Lacalle. Nosotros encontramos un mecanismo para que la gente se pronuncie y se pueda realizar. En definitiva, es atender los dos problemas que hay: la educación, la reeducación, creando un instituto de rehabilitación especial, y también la necesaria sanción a partir de la baja de la edad de la imputabilidad. Bien, senadora Xavier, ¿por qué el Frente Amplio ha decidido hacer campaña en contra de este plebiscito? Yo tomaría el propio título del programa. A las pruebas me remito. En ningún país la baja de la edad de imputabilidad penal ha dado resultado. Lo que sí ha dado es una mayor juvenilización del delito. Quienes utilizan jóvenes, porque detrás de estos jóvenes hay adultos siempre, cada vez los reclutan de manera más precoz. Y además, algunas de las medidas que tienen que ver con largas penas de cautiverio terminan inexorablemente haciendo más profesionales a esos jóvenes en el delito. Por tanto, el Frente, que ha tenido en este tema la voluntad y votó las cuestiones que se acordaron entre los partidos, como el CIRPA, con su progresividad, votó también el mantenimiento por un tiempo determinado de los antecedentes, y realiza fundamentalmente, junto a las tareas de represión, tareas de prevención. Porque, aunque uno no pueda creerlo, y la indignación frente a un hecho de sangre nos conmueva a todos, yo no voy a hacer referencia a las cifras, seguramente el ministro puede hacer con mayor claridad. Nadie duda de que el problema lo tenemos, pero creemos que esos jóvenes deben tener la chance de ser rehabilitados. A ver, tenemos 9.400 presos adultos, tenemos algunos cientos de jóvenes privados de libertad. No podemos repetir el error que hemos cometido con los adultos. Esos 9.400 son producto de una inflación penal, o sea, un incremento de las penas, y sin embargo el incremento de los presos fue mayor, o sea, no se desestimuló el delito. Y lo que queda claro es que estamos con problemas que hoy estamos tratando de superar, de sobresaturación de nuestras cárceles. Senador Lacalle, ¿por qué usted y dirigentes de su sector decidieron apoyar este plebiscito? Yo creo que hay que razonar este tema a partir de cosas, de circunstancias que todos comparten, sobre todo los televidentes.
hay un aumento de la participación de menores en delitos muy violentos. Lo vemos todos los días, no requiere prueba. En segundo lugar, tenemos una legislación que marca la edad de imputabilidad que tiene 80 años de edad. Es decir, pertenece a otro tiempo, a otra historia, a otra sociedad, a otro Uruguay. Entonces, es razonable que uno pida una adecuación de las normas al cambio sociológico que se ha producido. No me cabe duda de que todos los que actúan en estos delitos violentos tienen conciencia y voluntad, porque hoy día los jóvenes son distintos de los hace 80 años. Para ello, ¿qué se propone? Que el Estado cumpla dos funciones. La función de garantizarme la seguridad, que es la privación de libertad de quienes haya encontrado incurso en estas conductas, es decir, tipificada la conducta, y al mismo tiempo la función de rehabilitación. No es para llevar a la cárcel. Se equivocan mal los que dicen esto. Esto es un mecanismo total que va a hacer que ese muchacho, esa chica, sean detenidos y vayan a un lugar de rehabilitación, como deberían ser todas las cárceles, pero en este caso, especial consideración. ¿Por qué? Porque no queremos dar por perdido a ninguno de esos muchachos. Sería horrible que como país resolviéramos que están perdidos. Quizá no han tenido ejemplo, palabras de apoyo, consejo, ámbito familiar, pero entonces sustituyamos eso al mismo tiempo que evitando que sigan matando gente, porque no podemos, porque no tuvieron educación, dejarlos que maten. Nosotros queremos privarlos de libertad, pero rehabilitarlos mediante este mecanismo. Ministro Bonomi, ¿por qué desde el gobierno se rechaza este plebiscito? Primero que nada, que las cifras manejadas no son exactas. La participación de menores en homicidios es del 15%, no del 26%. De todas maneras, las cifras, tanto en homicidios, rapiñas, hurtos, son lo suficientemente importantes como para considerar muy en serio el problema. Sin embargo, el gobierno rechaza la reforma porque a esta altura de las circunstancias comprende realmente cuál es el problema y tiene conciencia clara sobre las consecuencias negativas de la solución que se propone. Estas agravan el problema en lugar de solucionarlo. Además, la formulación misma del problema, baja de la edad de imputabilidad, es equivocada. La reforma, en lugar de bajarla, sube la edad de imputabilidad, porque cabe aclarar y repetir hasta el cansancio que los mayores de 13 años en nuestro régimen jurídico son responsables penalmente. Son responsables a través de una normativa diferente a la de los mayores de 18 años, pero sin ninguna duda son responsables. Son imputables con otros parámetros legales y con un tipo de instrumento diferente al que requieren los mayores de 18 años. Y existe una visión equivocada sobre la imputabilidad de los mayores y un uso erróneo del discurso parece haber consolidado esa visión equivocada que se ha manejado hasta el momento actual. Eso no quiere decir que no haya que buscar soluciones al problema, pero hay que buscarla en el perfeccionamiento del sistema vigente y coincidimos en un instituto penal que rehabilite menores. Bien, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más A las pruebas me remito en este nuestro primer programa. Elegido, pero vos sos improbable, saboreo, amarte pudo haber resistido. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las
Seguimos en este primer debate en A las Pruebas Me Remito a propósito del plebiscito que se convoca para el 26 de octubre del 2014, cuando los uruguayos deberán decidir a propósito de una enmienda a la Constitución. Romina, parece que se va más rápido, ¿no? En realidad... La verdad que pasa volando. Tiene 2 minutos de tiempo y además también estamos cronometrando. Pero uno cuando ve ahí parece que se va. Bueno, ahora viene la instancia donde cada uno tendrá tiempo para responder a los planteos que ha hecho la otra parte. Así que bueno, comenzamos con la senadora Xavier. Bueno, a mí me gustaría en primer término reiterar lo que dijo el ministro Bonomi. Nuestros jóvenes son responsables penalmente desde los 13 años y tenemos una responsabilidad penal de las más bajas que hay en los países que se pueden tomar como referencia. Yo solo recuerdo haber estado en Tailandia con responsabilidad penal a los 10 años, pero bueno, qué distancias, ¿no? Desde todo tipo de referencia que se puede hacer. Lo que también quiero decir es que se insiste mucho en que la izquierda en el gobierno tiene temor a reprimir. Y yo digo, ¿cómo llegaron los 9.400 presos a los lugares de reclutamiento, de reclusión de adultos? ¿O cómo tenemos los cientos de jóvenes recluidos en el sistema penal juvenil? Creo que hay mayor eficiencia, hay mayor tecnificación, sin duda, y hay mayor capacitación. Claro, cuesta mucho, ¿no? Evitar las fugas, cosa que a veces nos alegramos porque pasan meses y no hay ninguna fuga. Bueno, generó en el primer mes que se evitaron las mismas una sobresaturación de los jóvenes en los lugares que estaban dispuestos para la privación de libertad. O sea que hay un montón de cosas que vienen desde mucho antes de los 7 años. Yo estoy de acuerdo que en 7 años hay que hacer, como en tantas otras cosas, mucho más de lo que se ha hecho. Pero no pueden ser nuestros jóvenes los que paguen el plato roto de una sociedad cada vez más violenta, una sociedad que estimula además los vínculos de violencia, no solo en el cometimiento de los delitos, sino en todo tipo de realidades y a las cuales tenemos que poner mucha atención, porque los jóvenes no nacen violentos y asesinos. Podrá haber algunas teorías, pero creo que acá hay una realidad. Los que están cometiendo delitos tienen más que 7 años y medio de edad. Y quiero decir que nosotros tenemos muchas más cosas que hacer, no solamente la represión. Y ya nos enfocaremos en ese tema en otros bloques. Senador Lacalle, su turno. Continuamos entonces y queda claro que si el Frente Amplio lleva adelante su voluntad, va a seguir habiendo una rapiña con homicidio, 3 meses o 15 días o 2 horas en el lugar de reclusión, se escapa, mata a otro, se escapa y mata a otro. Eso ocurrió en un caso que todos recordamos y nosotros decimos, si hubiéramos podido responsabilizarlo del primero, 2 vidas se hubieran salvado. Y entonces estamos hablando en esos términos, no en términos teóricos. A mí me parece que esto es muy grave y mucho más grave ha sido que las palabras de los estimados colegas legisladores y ministros se formulan aquí. ¿Por qué no hemos tenido una instancia en el Parlamento donde la mayoría del Frente se ha negado a tratar este tema para que, contadas las manos levantadas y las no levantadas, sepamos cuántos están o no de acuerdo con este tema? Ocurre que muchos legisladores del Frente Amplio votarían seguramente, porque lo dicen en todos lados, que esta idea no deja de parecerles una de las soluciones al tema. Nadie pretende tener toda la solución. El delito es multicausal, por definición, fenómeno social. Pero yo no veo cómo el ministro puede decirle a sus agentes: los privo de un arma que es poder detener a este muchacho que asesinó, ejecutó con un tiro en la cabeza, y que lo vimos todos, a un cuidador o a un mozo de un bar. ¿Por qué privarnos de un arma más? No es la única, pero la población entera quiere que se ponga coto a eso. Y se ponga coto, como decimos nosotros, primero en la privación de libertad, en una organización en la que con gimnasia, disciplina, profesores y, ¿por qué no, consejeros, rehabilitemos a ese muchacho? Muchas gracias. Bonomi, ministro, ¿qué dice usted al respecto? Yo, también para contextualizar, ¿no?, que el Frente Amplio
tomó el gobierno en el 2005 de un país destruido, con un modelo económico fracasado, alto desempleo, bajos salarios, pocas expectativas en el futuro del país, y en realidad esa sensación de la gente marcó las prioridades del gobierno. Por eso las prioridades fueron trabajo, salario, producción, educación. La seguridad no estaba en las prioridades de la gente, no estuvo en ese primer gobierno dentro de las prioridades presupuestales. En el 2009 la seguridad era una prioridad de la gente y el gobierno, el Frente Amplio, cuando asume el gobierno, marca como prioridad la seguridad y no le quitó armas a la policía, le dio mucho más armas, le dio un mejor presupuesto de los últimos años, le dio tecnología, armamento, vestimenta, aumento de gente en la calle, respaldo. Ahora, modificando lo que era una organización policial vetusta, tuvo que transformarla. Recién a principios de este año, y se consolidó a mediados de este año, la policía está en condiciones de actuar bien. Y a partir de ese momento, yo creo que hay cifras que empezaron a cambiar. Eso es notorio. Creo que quedan muchas cosas, muchas armas a darle que se ubican en el plano de la ley. Bien. Senador Pedro Bordaberry, su turno. Antes que nada quiero reconocer la valentía del señor ministro Bonomi, porque reconocer que la seguridad no fue una prioridad en el gobierno del Frente Amplio Tabaré Vázquez es valiente, porque creo que no cualquiera lo hace en la política. Los errores que cometieron el gobierno de Tabaré Vázquez, José Díaz primero, Daisy Tourné también, está bueno que lo reconozcan, que para Tabaré Vázquez la seguridad no era una prioridad. Eso provocó lo que decíamos, ¿no? 10.000 rapiñas más por año en el Uruguay que las que habían en ese momento. Realmente ahí está el verdadero motivo de lo que sucedió y por eso que tenemos que tomar medidas. Si liberaron presos y muchos de esos presos usaron menores para delinquir, fomentó lo que vino después. Es un error además decir alegremente que la baja de la imputabilidad no dio resultados en otros países. Yo no me comparo con Tailandia, con todo respeto hacia la gente de Tailandia. Me comparo con Suecia, con Finlandia, con Francia, con Alemania, con el Reino Unido, con Italia. Y ahí bajaron la imputabilidad y tienen muy buenos resultados. Con la Chile de Bachelet, que también lo bajó. Es decir, creo que lo que hay que hablar realmente es de ponerle nombre a las cosas. Este programa se llama A las pruebas me remito. Y voy a agregar algunas pruebas. Un estudio presentado la semana pasada por CERES, que es una entidad independiente, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, donde participaron el economista Munjo, el economista Talvi, pero el padre Mateo Méndez, donde participó también el fiscal Subía, el ex jefe de policía José Pedro Delgado, puso sobre la mesa algunos números impresionantes a hoy. De cada 100 menores que delinquen, de cada 100, 6 pasan al juez de menores. 6. O sea que 94 delinquen y no pasa nada. De esos 6, el 40% se escapa, o sea que quedan recluidos 4. De 100, 4. 96 se van para la casa. Y de esos 4, 3 meses promedio. No es ya para tenerlos recluidos para darnos seguridad. Es que no se puede reeducar a alguien que mata o viola en 3 meses. Y menos a 96 que se escapan. Nelson, se pone cada vez más interesante esto, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, además de los participantes, que agradecemos mucho realmente y valoramos mucho la presencia y que hayan aceptado estar aquí, porque además nos da confianza para los próximos programas de debate. También entre el público está Patricia Kramer, cantautora, que es la voz que escuchan con A las pruebas me remito. Ha sido un gusto también tener Patricia Kramer, que está ahí, que la vamos a tener invitada en uno de los programas nuevos también periodísticos que se está por sumar a la grilla de NSTV. Bueno, seguimos entonces con más A las pruebas me remito después del corte. A las pruebas me remito.
¿por qué hay que apoyar o no la reforma y este plebiscito de reforma constitucional que plantea, entre varios aspectos, como hemos visto, la baja de la edad de imputabilidad penal? Nelson. Bueno, ese es el tema de este programa. También agradecemos a muchos colegas de distintos medios que están con la cobertura de este debate, nos da mucha satisfacción. Y a los televidentes lo que les decimos es que lo van a poder ver, como lo están viendo ahora, van a poder ver en repeticiones y también vamos a tener la transcripción para que puedan tener el texto, para que lo puedan leer, lo vamos a estar divulgando también como en cada debate para poder tener y repasar por escrito qué fue lo que se dijo. Bueno, y arrancamos en este tercer bloque con el senador Lacalle. ¿La reforma es la solución? Yo creo que ha quedado en esta audición claramente marcada la doble responsabilidad del Frente Amplio en la permanencia de este azote sobre la sociedad uruguaya. Primero, por lo que nos ha revelado el señor ministro, diciendo que no tenían como prioridad la seguridad pública, cuando es un mandato constitucional muy claro y además se puede atender a la seguridad y también a la recuperación económica, a la política exterior y a la educación y la salud. Si no, no se es apto para el gobierno. En segundo lugar, y por eso estamos en de reformar la Constitución, es porque no ha habido oportunidad parlamentaria. Esto es materia de ley, no de Constitución. Claro que sí. Y estando aquí la presidenta del Frente, yo la voy a invitar a que procure con sus legisladores que tengamos una jornada en el Senado y en la Cámara tratando este tema. ¿Cuál es el temor a tratarlo? Que tengan votos esta norma del Frente Amplio. Si lo dejan votar libremente, seguramente tendrá muchas. Entonces, se recurre a este medio, como ocurrieron los jubilados en el año 88. No se le daban los aumentos que marcaba la ley. Bueno, tuvieron que recurrir a una reforma constitucional, que claro está que no es el instrumento idóneo, pero no había más remedio. Entonces, nosotros hemos recurrido a esto que ha estado plebiscitado por la gente, 400.000 firmas ha tenido a su favor, y va a tener una gran respuesta, porque más del 60% de la gente quiere terminar con este problema, y esta es una de las maneras de terminar. Así que se ha recurrido a un instrumento que no es el perfecto, porque no ha habido posibilidad de una coalición de gobierno que tiene mayoría absoluta en el Parlamento a tratarlo, ni siquiera la cortesía de decir vamos a tratarlo y estar a lo que resuelvan los votos. Ministro Bonomi, si la reforma no es la solución, ¿cuál es? Bueno, la reforma no es solución porque la ubica en el plano de la Constitución, en la rigidez de la Constitución. Y a la solución hay que buscarla en el plano de la ley, no en el de la reforma constitucional. Precisamente en el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, tratando de establecer un mínimo para los delitos de homicidio, rapiña, secuestro, violación y copamiento cometidos por menores, también planteó un plazo de 30 días para nombrar una comisión que redacte un código de responsabilidad penal adolescente, responsabilidad penal juvenil, para tratar estos temas, aparte del Código de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros no intentamos esa redacción, a pesar de que estuvimos tentados, porque evidentemente eso va a llevar tiempo, mucho más tiempo que redactar el proyecto de ley. Y buscábamos una salida más rápida. De todas maneras, redactar, discutir y aprobar un código de responsabilidad penal juvenil va a llevar menos tiempo que discutir y aprobar la reforma constitucional que se tiene que poner, en caso de ser aprobada, en marcha a partir del 2015. El camino del Código de Responsabilidad Penal Juvenil para nosotros es acertado, más rápido y puede dar respuestas mucho más de fondo. Por eso la salida hay que buscarlas ahí. Senador Bordaberry, ¿para usted la reforma es la solución? Sí, es la solución. Yo creo que aparte es muy balanceada. Por un lado tenemos la creación del Instituto de Rehabilitación fuera del INAU,
cosa que la última ley no hizo, lo dejó dentro del INAU, y todos sabemos que para contestar a esta propuesta lo hizo así, y dijo que una futura ley lo iba a sacar, lo cual no decir nada. ¿Por qué decimos que tiene que estar el instituto fuera del INAU? Bueno, lo decía el padre Mateo Méndez el otro día, porque en el INAU hoy no se recupera a nadie, y esa es una verdad. Salvo un hogar, en el resto no se recupera a nadie. Entonces hay que hacer algo nuevo fuera del INAU. No se puede poner menores que delinquen con menores que no delinquen. En segundo lugar, porque baja la edad de imputabilidad, como creemos que tiene que hacerlo. Y sobre todo, coincidimos de nuevo con el ministro que esto es materia de ley, pero no votan las leyes. Y mientras se estudian las leyes, señor ministro, en este año 2012 los menores llevan 39 muertos. Frente a esa inacción que hoy tenemos nosotros, el sistema político, ya mataron a 39 personas. Nosotros presentamos el proyecto de ley en el año 2010. En el año 2010 no lo trataron. No lo trataron. No podemos tener este ritmo frente a esto que está pasando hoy. Es una irresponsabilidad de parte nuestra, los políticos. Es un asunto muy grave. Yo tengo acá el listado en este año 2012. 7 menores... 7 personas asesinadas por los menores en enero, 7 en mayo, 6 en julio. Y mientras tanto estamos diciendo que vamos a discutir una ley que todavía no está. Tanto es la solución lo que estamos proponiendo, que mediante la baja de la edad de imputabilidad se agravan las penas, es que el Poder Ejecutivo finalmente envió un proyecto de ley. ¿Para qué? Para aumentar los mínimos y los máximos y lograr lo que estamos proponiendo por otro camino alternativo. Hay un reconocimiento expreso del Poder Ejecutivo, que se pecha con el Partido Socialista y el Frente Amplio, y quien tiene usted ahí sentado junto a usted, que no quiere aprobar el aumento de las penas. Es así, no podemos perder más tiempo. Senadora Xavier, para el Frente Amplio, ¿por dónde pasan las soluciones? Primero que nada, me parece que hay que reiterar que nuestros jóvenes son responsables penalmente desde los 13 años. Por eso se adecuaron en algunos países de la región porque no tenían una edad tan baja de responsabilidad penal para sus adolescentes. Primera cuestión. Segundo, 6 de julio del 2011, ley 18.777 de modificación de infractores adolescentes con la ley penal. Fecha de aprobación, ¿verdad? 3 de mayo del 2011, Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. Es una ley que marca el que sea un servicio descentralizado a posteriori. No es cualquier cosa. 6 de julio del 2011, adolescentes en conflicto con la ley 18778, mantenimiento de antecedentes judiciales en los casos que se determinen. No se puede decir que no ha habido discusión parlamentaria. ¿En qué parlamento estamos? Yo estoy en este, que aprobó todos estos marcos legales. También estoy en el Parlamento actual y en el anterior, que supo votar presupuestos para el tema de la seguridad pública en el tan traído periodo del doctor Vázquez, superiores a los 3 periodos anteriores legislativos y de gobierno. O sea que ahí hay una variedad de participación política. Los recursos, y se puede ir, yo no traje los números, a las rendiciones de cuenta y a los presupuestos nacionales, donde se va a ver que para la seguridad, aún no siendo la primer prioridad, porque la primer prioridad es el empleo, sin lugar a duda, y no estamos diciendo que a nosotros no nos importa el delito, somos gente de carne y hueso, también hemos tenido la posibilidad de haber tenido cuestiones con jóvenes o con adultos, ¿no? Porque que acá hay una estigmatización de los jóvenes, no me cabe la menor duda. Sino veamos la cantidad de delitos, quién las hace en este país. Bueno, llegamos al final de otro bloque, Romina. Es bravo marcarles, pero uno quiere permitir que desarrollen su idea, pero bueno. Y se va rápido, sobre todo los últimos son... Bueno, Romina, el próximo bloque, ¿con qué volvemos? En el próximo bloque volvemos con la cuarta parte de este debate, donde, bueno, cada uno van a tener oportunidad para responder a lo que acaban de decir la otra parte. Así que, bueno, seguimos enseguida con más A las Pruebas Me Remito por NSTV. Probar. A las pruebas me remito, a las pruebas me remito, a las
seguimos esta noche aquí en nuestro primer programa, en este primer debate, donde nuestros invitados están debatiendo justamente a propósito del plebiscito que se convoca para el 26 de octubre de 2014, cuando los uruguayos tendrán que decidir en las elecciones nacionales a propósito de esta enmienda a la Constitución. Se nos viene cuarto bloque, Nelson. Bueno, aquí en el bloque anterior, Romina, hacían cada uno su respuesta, si la reforma es la solución, si no es la solución, cuál es la solución. Ahora lo que vamos a abrir es la participación para que cada uno pueda rebatir los argumentos de lo que se volcaron, de las opiniones volcadas en el bloque anterior. Y comenzamos en este caso por el ministro Bonomí. Bueno, el senador Bordaberry maneja las cifras muy ligeramente y la relación entre las cifras y los tiempos más ligeramente. Ya no hubo 39 homicidios de menores, pero además el problema no es si un plebiscito es más rápido que una modificación de la ley, porque es más lento. Pero de todas maneras, aunque sea más lento, lo que hay que ver si es lo adecuado, y no es lo adecuado. Acá hay que poner arriba de la mesa también cuestiones que no son penales, que hacen a los aspectos sociales, educativos y culturales que hace más de 25 años que se han venido deteriorando en nuestro país y han conducido al aumento de la intolerancia y la violencia de todo tipo, familiar, vecinal, violencia en el tránsito, en los espectáculos deportivos y que influyen negativamente en la conducta de los uruguayos. Esto a su vez se ha visto agravado durante más de 25 años por el desarrollo de una subcultura marginado-delincuente que lleva a alguna gente a conductas y comportamientos absolutamente inexplicables para la inmensa mayoría de los uruguayos. Y entonces se intentan explicaciones como la del Instituto Ceres, que es absolutamente equivocada. Está basada en la numerología y en una tasa de retorno prácticamente empresarial que los menores ni tienen en cuenta. Y los mayores que delinquen tampoco, no tienen en cuenta esas cosas. Tienen en cuenta cuestiones a veces de prestigio en su entorno, de algo que le da prestigio en su entorno, y los delincuentes de antes tenían en cuenta esas cosas. Tenían en cuenta que no había que usar armas porque la pena era menor, y acá usan armas para adquirir prestigio. Y eso es un problema cultural y no lo arregla el aumento de las penas, ni la baja de la edad de imputabilidad, porque lo que están buscando es reconocimiento. Reconocimiento en su entorno, no de toda la sociedad porque no se lo va a dar. Entonces, mientras hagamos diagnósticos de ese tipo, le erramos al problema. Senador Bordaberry, su turno. Sí, con todo respeto. No, hay cifras que no podemos manejar porque el señor ministro hace un mes y medio o dos declaró confidencial toda la información del Ministerio del Interior. Entonces, si se declara confidencial la información para la prensa, para nosotros los legisladores, en base a la ley de habeas data, entonces obviamente que no vamos a poder manejar información. Sería bueno que nos diera la información para que la podamos chequear y no tener que depender de lo que usted dice. Pero acá tengo un reportaje que le hicieron a usted, señor ministro, el 7 de enero del 2011, que dice: la participación de los menores en rapiñas pasó de 24% en el periodo 95-98 a 36% en el periodo 2007-2009 y de enero a noviembre de 2010 los menores intervinieron en el 43% de las rapiñas. Lo dice en La República el señor ministro. Entonces, obviamente que tenemos que recurrir a esto, son las palabras de él. Ahora, si liberara la información, si no la decretara confidencial, si pudiéramos tener acceso a todo, podríamos trabajar mejor, sin lugar a dudas. Después no nos tenemos que hacer trampas con las leyes que aprobamos, senadora, con todo respeto. Usted sabe igual que yo que el tema del mantenimiento de los antecedentes es una risa. Se mantienen por 2 años siempre que el juez así lo decreta. Es decir, hay un buen reconocimiento, creo yo, de que es necesario mantenerlos, pero me parece que por 2 años, cuando matan, violan, rapiñan, y ahí hay un concepto equivocado que ustedes tienen, me parece a mí. El mantener los antecedentes no es para estigmatizar a un menor. Tienen que ser confidenciales, nadie se tiene que enterar de ellos, salvo el juez, si ese menor, cuando ya tiene 21, 22 o 23, vuelve a matar o vuelve a rapiñar. Porque el juez, cuando va a tomar las medidas ahí, tiene que tomar medidas para protegernos y tiene que conocer los antecedentes. Si un menor tiene 40 rapiñas y a los 22 años vuelve a rapiñar, el juez no lo tiene que tener en cuenta. Este menor al que hacía referencia el presidente de la calle, de que mató 3 veces, si vuelve a matar a los 24 o 25 cuando va a estar libre, ¿el juez no lo tiene que considerar? Yo creo que sí.
Senadora Xavier, ¿qué dice usted al respecto? ¿Hasta dónde estaremos dispuestos a llegar? Espero que no como uno puede pensar de que si se baja a los 16, luego a los 14, luego a los 12. Yo creo que estamos cerrando y que tenemos una responsabilidad inmensa, quienes somos decisores políticos, desde el Ejecutivo, desde el Parlamento. A ver, primer autocrítica, yo creo que hay que discutir el Código Penal, que lo tenemos, se está discutiendo, creo que no puede pasar de esta legislatura que pensemos globalmente, porque no le vamos a pedir que se mantengan los antecedentes sine die de los jóvenes cuando no se hace eso en los adultos. Sino seguramente estamos distorsionando la realidad, más allá de los números. Son nuestros jóvenes que delinquen el principal problema de la seguridad con relación a nuestros adultos que delinquen. A ver, es brutal lo que está ocurriendo. Y yo creo que nosotros, si algo tenemos que lograr es mostrarle a nuestros jóvenes, a nuestros adultos que tienen responsabilidades con los jóvenes, y a nuestros jóvenes que hay otras alternativas. Se reprime, tiene que haber un sistema penal juvenil perfeccionado, no tienen que existir las fugas, ahora va a haber próximamente nuevos lugares para esa reclusión, para que estén clasificados, para que en definitiva la rehabilitación, que es que se sigan educando aquellos que dejaron de educarse, aunque estén privados de libertad, y que trabajen y que en algún momento se los pueda devolver a la sociedad con integración. Yo creo que si nosotros seguimos, y acá nada más ni nada menos que en la Constitución, promoviendo esta fijación con relación a los más jóvenes, estamos cometiendo un error. Y vuelvo a la pregunta, ¿hasta dónde estaremos dispuestos a llegar? Senador Lacalle, ¿qué dice? Estamos dispuestos a llegar a darle a la policía y a los jueces y a la sociedad distintas armas para defenderse. Aquí nadie ha dicho si es verdad o no que de los 18 años de 1934 a los 18 años y 16 años de ahora no hay una diferencia. La hay. La hay porque todos los días se convierte en muerte, en lesiones, en hurtos y rapiñas. En segundo lugar, estigmatizar. Yo creo que la senadora Xavier puede hacer un esfuerzo mejor de razonamiento. ¿Qué quiere decir estigmatizar? Yo no lo he comprendido. El Código Penal, como todo Código Penal de Occidente, tipifica una conducta y el que incurre en ella es penado. Ahora, ¿hay estigmatización porque esté penado el homicidio? No, el homicidio, el Código dice, el que quitare la vida, y entonces el que quita la vida es penado cuando después de ser juzgado. Entonces, si nosotros decimos de 16 a 18 van a ser susceptibles de ir a privación de libertad y rehabilitación, ¿estigmatizamos? No, el que incurra en esos delitos, en esas conductas, irá al sistema de rehabilitación. ¿Esto es estigmatizar? No, es defender la sociedad, defenderla dos veces, privando de libertad a ese muchacho para que no siga, y en segundo lugar rehabilitándolo para que cuando salga sea una persona que se ubique en la sociedad. Entonces, eso es estigmatizar. Como cuando inventó aquel neologismo tan simpático, ¿cómo era? Porque es difícil lo que inventa usted, ¿no? Éramos epifóbicos. Bueno, yo digo epifílica. Vio que queda horrible decirle eso. Bueno, no hay que inventar palabras raras. Y a mí me hace gracia porque la senadora Topolansky ha dicho que quiere que voten a los 16 años los muchachos, cosa que nosotros estamos patrocinando. Y entonces, ¿pueden votar pero no son responsables? Vamos a tratar el proyecto de ley y muchas manos del frente se van a levantar. Bueno, Romina, cuando quedan pocos granos se va muy rápido pero todos han estado muy bien en... Coincide con nosotros. Sí, coincide. No, y además también tenemos a Marco Silva que nos hace seña y todos se han adecuado muy bien a los tiempos. Nos quedan dos últimos bloques. Y esto se está poniendo cada vez más interesante, así que bueno, seguimos enseguida con más. A las pruebas me remito por NSTV. Infinitas posibilidades, amarte pudo haber sido, pero vos sos igual. A la prueba me remito, a la prueba me remito.
quinta parte ya de este debate a propósito del plebiscito que propone reformar la Constitución y, entre otros aspectos, la baja de la edad de imputabilidad penal. En este caso, comenzamos ahora con la senadora Xavier. ¿Por qué no votar la papeleta por el plebiscito? Bueno, primera aclaración, el plebiscito está convocado para el 26 de octubre, pero ¿qué va a tener la papeleta? Todavía que yo sepa, la Corte Electoral no lo definió. Lo que me parece claro es que nosotros tenemos que reflexionar acerca de la importancia de esta decisión y de lo que puede implicar en las generaciones futuras una decisión de esta naturaleza. El oficialismo se compromete, como ha estado durante todos estos años, dotando de profesionalidad a quienes deben mantener a las personas en estado de reclusión, dotando de mejores programas de educación y trabajo en la reclusión para efectivizar la rehabilitación, eso que la propia Constitución nos pide, que no haya otro objeto en la reclusión que el que no sea de devolver a la ciudadanía a quienes están penados de libertad. Y la posibilidad de ajustar un sistema penal adolescente, así como estos lugares de reclusión y de rehabilitación, y evitar las fugas de forma tal que efectivamente tengamos una diferenciación entre el sistema penal adulto y el penal juvenil. Creemos que es clave en una sociedad además terriblemente envejecida, con pocos jóvenes, que nosotros no busquemos todas las alternativas posibles. En primer término, para desestimular el delito. Yo tengo una serie de programas que se llevan adelante, diversos, desde diversos ámbitos, desde el Ministerio de Educación, y yo digo, deberíamos hacer un día un programa, no solo con el Ministro del Interior, también con el Ministro de Educación, también con el Ministro de Desarrollo Social, porque estos temas son mucho más que el aspecto represivo. Y cuando uno dice esto, se dice, entonces no quieren reprimir, ¿no? Lo que quiero es ser eficaz. Entonces, programas Obra Joven, por ejemplo, dirigido a jóvenes entre 14 y 29, Encuentro de Arte y Juventud, Compromiso Educativo, Movida Joven, Programa de Adolescentes, una serie de programas para que efectivamente los jóvenes encaucen su vida y tengan un proyecto digno. Senador Lacalle, ¿por qué sí votar la papeleta? Porque no ha habido respuesta de las autoridades durante estos años. Nosotros comenzamos esta tarea con Martín Sturla en 1986, creo que fue. Planteamos, no teníamos mayoría parlamentaria, no se pudo tratar la ley, porque esto es materia de ley, claro que sí. Y no he logrado una explicación ni hoy ni ningún día de por qué el Frente Amplio teme a llegar al plenario con una propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años. ¿Por qué el temor a esta medida al punto de no dejar tratarla? Es una elusión de las responsabilidades. Está dejado de lado la más grande responsabilidad. Cada uno de nosotros está sentado en función de gente que nos votó y quiere saber qué opinamos, pero no aquí, no en los corrillos, no en los reportajes, en la cancha donde las cosas se resuelven sí o no. No hemos logrado y no hay una explicación. ¿Hará falta que el doctor Vázquez diga que hay que votarla para que el Frente Amplio cambie de opinión, como se ha convertido ya en costumbre? Yo realmente lamento mucho, porque allí hemos ido a ganar y perder votaciones. ¿Qué me van a explicar a mí de ganar y perder votaciones? Que desde que entré a la Cámara en 1972 he vivido todas las alternativas posibles. Pero eso no es un demérito. El demérito es privarle a la gente que votó a la senadora y que votó a Luis Alberto Lacalle y que votó a Pedro Bordaberry, no ver a su representante bajando o no la mano, nada más. No hay otra cosa. Acá no tenemos que recibir lecciones de tolerancia, como nos ha dicho el señor ministro, que no sabemos tener tolerancia. Simplemente es por qué no se asumen las responsabilidades por parte del Frente Amplio. Ministro Bonomi, su turno, ¿por qué no apoyar el plebiscito? Bueno, yo recalco lo de la senadora Xavier. Antes que nada hay que aclarar que se va a votar el sí a la reforma o el sí al mantenimiento de la Constitución actual. Yo espero votar eso. Cuando esté decidido sabremos que vamos a votar.
De todas maneras, creo que las razones por las que no hay que votar el introducir reforma a la Constitución referida a este punto, la imputabilidad de los menores, estuvieron presentes en las intervenciones anteriores. La edad de imputabilidad y la normativa penal hay que establecerla mediante la ley. Por eso hay que debatir, redactar y aprobar un verdadero código de responsabilidad penal juvenil. Es fundamental. Si no, le tenemos que dar una tolerancia. Se cierra cada vez más, así que... Es fundamental el debate sobre las conductas sociales y los problemas que existen al interior de las familias, los aspectos culturales y educativos. Pero hay un proyecto de ley en este momento en el Parlamento que, de aprobarse, establece que en un plazo de un mes se cree una comisión que redacte ese código de responsabilidad penal juvenil. Sumado a eso, lo que hay que establecer también es el problema de la rehabilitación. Ese es el problema clave. No es tener a los menores internados por estar internados, sino establecer políticas de rehabilitación. Esas políticas de rehabilitación son las que tienen que determinar el tiempo que hay que estar rehabilitándose. No primero establecer el tiempo y después discutir la política de rehabilitación. Discutir cuáles son las verdaderas políticas de rehabilitación y a partir de ahí veremos el tiempo. Lo otro es poner la carreta delante de los bueyes. Gracias, ministro. Senador Bordaberry, ¿por qué apoyar entonces esta iniciativa que luego veremos entonces cómo queda? Sí, antes que nada, si discutir si se va a votar sí o no, me parece que es una falta de responsabilidad. Dejemos eso a la Corte, el asunto es demasiado grave como para irse el tema formal. Me parece que si se va a votar sí o no, es una falta de responsabilidad hacia los uruguayos que están sufriendo este problema, empezar a decir si es una cosa o la otra, me parece a mí. Yo creo que no hay más que reconocimientos. Lo que no me parece bien, señor ministro, es que por una ley se tenga que hacer una comisión que va a redactar un proyecto de ley de Código Penal Juvenil. No llegamos más, no llegamos más. No se necesita una ley para hacer una comisión. Realmente no es como el señor Lacalle, que recién dijo del año 70 y pico que está en el Parlamento. Yo llegué hace 2 años y me desespera el no avanzar. Tenemos la responsabilidad frente a la gente para avanzar por estas cosas. No podemos hacer una comisión que va a redactar un código. No, por favor, hagamos la comisión ya. No necesitamos una ley para eso, por favor. Creo además que ese proyecto de ley al que hizo referencia el señor ministro Bonomi va en el mismo camino de esta propuesta de reforma constitucional, porque aumenta los mínimos y los máximos. Y obviamente que si aumenta los mínimos y los máximos, por algo es, y obviamente que va en el camino nuestro. Es un reconocimiento. Lo mismo sucedió con el proyecto de ley que se aprobó la semana pasada, la otra en el Senado, de aumento de las penas a los narcotraficantes de pasta base. Yo creo que ese es el camino. Y me parece que sobre todo no podemos negar que tenemos un problema. Yo creo que el gran problema que tenemos acá es que hay una parte de la sociedad, representada en este caso por el Frente Amplio, que niega, hace lo que llama el denial, ya que estamos con el nombre, niega la realidad, niega que tenemos un problema. Y cuando alguien tiene un problema, está enfermo o la sociedad tiene un problema, lo peor es negarlo. Aceptemos que tenemos un problema. ¿Cómo se soluciona? Con 2 grandes cosas. Primero, educación, reeducación, un instituto fuera del INAU. Por el otro lado, bajando la de imputabilidad. Educación y bajar la de imputabilidad es la solución, creo yo, para esta problemática. Bueno, llegamos nos al final, Romina. Una breve aclaración. Nosotros habíamos formulado así la pregunta porque en realidad el día simultáneo de la elección va a haber solo una papeleta por el sí. En este caso puede surgir otra enmienda propuesta. Está bien, digo, puede surgir otra enmienda por este tema o por otro. En realidad lo que se expresa, otro color, claro, es por el sí en esto, que tiene que tener la mayoría de todos los que vayan a votar, voten lo que voten, incluso en blanco, para ser suficiente. También se exige que sea 35% de los habilitados, pero eso es una cifra que no es significativa en esas circunstancias. Nos aprontamos para el último bloque, donde cada uno hará sus reflexiones finales a propósito de este tema, donde, bueno, el debate ha estado más que interesante, me parece. Así que, bueno, seguimos enseguida después de un breve corte.
Bueno, y llegamos al final de este primer programa de A las Pruebas Me Remito, donde, bueno, tendrán ahora la última instancia los invitados en el día de hoy, a quienes volvemos a agradecer por participar, para hacer sus últimas reflexiones y comentarios a propósito de lo que hemos estado debatiendo, este plebiscito que se convoca para el 26 de octubre del 2014, las próximas elecciones nacionales. Así que, bueno, comienza ahora el senador Bordaberry sus reflexiones y comentarios finales. Bueno, agradeciéndole, como les agradecí al principio, por esta oportunidad y a quienes tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones hoy acá. Yo creo que en estos últimos años se han levantado una cantidad de excusas o se le ha atribuido la culpa de estos problemas a los demás. A veces son los gobiernos anteriores o la herencia maldita, otras veces fueron ustedes los periodistas y los medios de prensa, la prensa sensacionalista que emite imágenes. La oposición, estamos en la lista de los malos, dice que somos oportunistas y queremos azuzar el miedo con fin electoral. El mercado también le han dicho, porque es culpa de que se incrementa el consumo. El crimen organizado, las causas sociales, exclusión, marginalidad, diferencia de distribución de riqueza, violencia en la sociedad. El enemigo, una conspiración, siempre está ahí. Un boicot de la propia policía, dicen. La víctima, porque a veces parece que hasta una señora un día andaba con su cartera sin el cuidado suficiente y no podía andar con la cartera, o los jóvenes que van al liceo con celular también son culpables, que no se cuidan. Es una sensación térmica, nos dijeron también en otro momento. En realidad, ahora vimos otra excusa, que es, bueno, no era una prioridad para el gobierno de Tabaré Vázquez. Mientras eso sucede, la inseguridad sigue socavando nuestros valores fundamentales como sociedad. Mientras eso sucede, los delitos contra las personas y contra la propiedad no han dejado de aumentar. No es raro que países, reitero, socialistas, Finlandia, Suecia, Chile, etcétera, con gobiernos que se dicen socialistas, han aplicado políticas razonables de represión temprana de la criminalidad con explícito respaldo político y bajaron sustancialmente el delito. No hay que reinventar la rueda, hay que actuar con responsabilidad. Nos parece que eso es lo que hay que hacer. Y esta propuesta, que lamentablemente no se vota en el Parlamento, creemos que ha sido acompañada por 370.000 uruguayos en 11 meses, porque efectivamente es algo que la sociedad necesita y es una buena solución. Senadora Xavier, sus reflexiones finales. Sí, no voy a hablar de los países socialistas porque me estoy enterando recién. Le digo a las decenas de miles de personas que firmaron para que tengamos más seguridad que, sin duda, todos estamos preocupados y reconociendo un tema grave que afecta a nuestra sociedad, que pretendimos negar, que era de otras sociedades. Centroamérica podía tener las maras, en otros países podía haber mucha violencia, vinculada o no a consumos problemáticos. Nosotros pensábamos que íbamos a vivir toda la vida con la puerta y la ventana abierta. Y yo viví en el interior y sé además, porque también recorro como mis colegas el interior, de que hay gente que añora y quiere volver a esa etapa. Yo creo que seríamos faltos de argumentos si planteamos que este es un tema fácil, si planteamos que acá hay una decisión que no se toma. ¿Qué interés podría tener un gobierno que su vocación siempre es ser reelecto en el siguiente periodo, de un tema como el de la seguridad, ningunearlo, no darle solución? ¿Perder la elección? Yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que este tema no se arregla fácilmente. Y estamos hablando de que nuestros gobiernos han podido dar recursos, tecnología, capacitación. Deberemos persistir en ese tema y deberemos reconocer que hay un cambio de sociedad, que yo no creo en principio que vaya por una mayor maduración de los jóvenes. A ver, siempre ha habido en todas las épocas jóvenes que destacan por algo, ¿verdad? Los revolucionarios del 68, o situaciones de diferente naturaleza. Yo creo que no asistimos precisamente a una maduración, sino todo lo contrario, pero no tengo opinión definitiva. Estoy dispuesta a que me convenzan de que efectivamente hay que bajar la edad para todo, ¿no? Porque solo desde el punto de vista penal y no desde otro punto de vista no me convence. Pero no será con esta cuestión, sino con un debate de otra naturaleza. Gracias.
Senador Lacalle, sus puntos de vista finales. La muy activa presidenta del Frente Amplio va a organizar o ha organizado salir a escuchar a los frentistas. Exactamente. Me parece muy bien porque va a oír verdades de a puño. Le va a venir muy bien. Y yo le pido a mi estimada colega y amiga, puedo decirlo quizás, que pregunte acerca de esta opinión al militante frentista. Le va a contestar que está de acuerdo, entre otras cosas, con bajar la edad de imputabilidad. Porque la sociedad teme. La sociedad está en pleno temor. El otro día, para robarle la cartera a mi esposa, le rompieron el dedo anular de la mano derecha y todavía 2 meses después no tiene arreglado. ¿Y saben lo que pasó? Si será patético el país de ahora, la madre del muchacho, que por supuesto inimputable, le fue a pedir disculpas al juzgado, a decirle, señora, no podemos hacer nada con este muchacho. Fíjense el dolor de esa mujer que tiene que ir al juzgado a decir, pido perdón por la conducta de mi hijo, pero no podemos hacer nada por él. ¿Por qué? Porque se va al hogar, se escapa, roba de nuevo. Lo conocen todos en esa esquina como una persona que se dedica a ese tipo de hurtos. Entonces, seguramente los del frente le van a decir, porque son igual que nuestros compañeros. Estamos en un país muy doméstico, muy pequeño. Por supuesto que queremos volver a poder no tener que cerrar la puerta. No desespere, señora senadora. Queremos volver a ese país donde se puede ir al fútbol sin que lo agravien y le peguen una puñalada. Sabemos quiénes son los que hacen disturbios en el estadio. Son 150, son 180. Tienen que estar penados con no poder ir al estadio todos los sábados y domingos durante 1 año para que aprendan. Es decir, hace falta que se adecuen las normas a las necesidades de la sociedad. Y yo estoy seguro que ella me va a hacer este gusto de preguntar y a la vuelta vamos a tratar el proyecto de ley. Ministro Bonomi, sus consideraciones finales. Yo coincido que hay un problema y que hay que solucionarlo, pero cuando existe el problema lo que hay que tratar es de buscar respuestas correctas, porque si las respuestas no son correctas los problemas se agravan. Cada vez que en algún país del mundo hubo problemas de este tipo y se intentaron modificaciones a la edad de imputabilidad, los problemas se agravaron en lugar de solucionarse. Yo no digo esto porque sí o porque se me ocurra alegremente decirlo. Lo digo porque en el 2010, cuando estábamos comenzando el gobierno, vino a hablar conmigo el señor Américo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y él me advirtió que en el mundo entero, cada vez que había un aumento de la participación de menores, se intentaba la baja de la edad de imputabilidad y el aumento de las penas. También me dijo que esos intentos no siempre prosperaban, pero en aquellos países en que se lograba bajar la edad de imputabilidad, el problema se agravaba. Había mayor participación de menores, aumentaba la violencia e incluso bajaba la edad a partir de la cual empezaban a delinquir los menores. Esa advertencia se repitió a lo largo de estos años, continuamente desde Naciones Unidas. Por eso nosotros ponemos el acento en solucionarlo a través de la ley. Por eso manejamos que de aprobarse la ley, que dicen que demora mucho, que aumenta los mínimos, va a establecer una comisión que redacte un código de responsabilidad penal juvenil, que se va a aplicar mucho antes que el 2015, como sería si se aprueba el proyecto de reforma. Pero nosotros, responsablemente, presentamos un aumento de las penas en el caso de tráfico de pasta base, internación sanitaria de consumidores problemáticos, aumento mínimo para los delitos graves y gravísimos, ley de faltas. Esos son temas concretos a resolver ahora, no en el 2015. Muchas gracias. Bueno, el debate no termina acá, el debate recién está empezando, porque sigue en el Parlamento. Y además sigue también, a las pruebas me remito con próximos programas. Con la calle, no en la calle. Ministro del Interior Eduardo Bonomi, muchas gracias por su participación. Senadora Mónica Xavier, muchas gracias. Senador Luis Alberto Lacalle, expresidente, muchas gracias. Senador Pedro Bordaberry, muchas gracias por la invitación. Gracias a los 4 por ser los primeros en animarse a
a debatir. Así que los esperamos la próxima semana con un nuevo programa de A las Pruebas Me Remito. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Bárbaro.